Selena Quintanilla no gritaba, no pedía ayuda, solo corría. Tenía 23 años y una bala acababa de atravesar su espalda. Detrás de ella, a pocos metros de distancia, corría la mujer que acababa de dispararle. 91 metros. Esa fue la distancia exacta entre la habitación 158 del Days Inn y la recepción. Para cualquier otra persona, sería una caminata de 1 minuto. Para Selena, fue una eternidad donde cada paso le arrebataba un poco más de vida. Sabía que no podía detenerse. Tenía que llegar. Todavía tenía algo que decir. Cuando alcanzó el mostrador, levantó un brazo con lo último que le quedaba de fuerza. Señaló hacia el pasillo, pronunció un nombre y se desplomó. Minutos después, la voz que había enamorado al mundo se apagó para siempre. Durante 3 décadas, nos contaron la misma versión, una fan obsesionada, un disparo, un juicio, fin de la historia. Pero esa nunca fue la verdad completa. Porque detrás de aquella mañana hubo conversaciones que el tiempo intentó borrar, decisiones que todavía no tienen lógica y silencios que sobrevivieron incluso a la muerte de sus protagonistas. El 13 de diciembre de 2025, el mundo de Selena volvió a sacudirse. Murió Abraham Quintanilla, el hombre que no solo construyó su carrera, sino que protegió cada uno de sus pasos. Con él, se fue la única persona que podía responder la pregunta que todavía nos persigue. ¿Por qué Selena terminó sola en esa habitación? Pero cuidado, lo que el mundo cree saber no es la historia completa. Para entender el final, hoy revelaremos 3 secretos que quedaron enterrados en la sombra. Primero, la conversación prohibida. Minutos antes del disparo, hubo palabras que nadie quiere recordar. Un intercambio final en esa habitación cuyo verdadero contenido todavía hoy genera un debate escalofriante. Segundo, el último susurro. Son las palabras que Selena pronunció mientras agonizaba en el pasillo de aquel hotel. Una revelación final tan cruda que sigue estremeciendo a quienes conocen los detalles del caso. Y tercero, la carta. Un mensaje enviado años después desde el corazón de una familia destruida hacia la mujer que apretó el gatillo. Una carta de la que nadie habla y que despierta preguntas inquietantes. ¿Por qué fue enviada? ¿Y qué verdad ocultaba? Nada de esto tiene sentido sin entender quién era Selena. Para el mundo, una estrella. Para Chris Pérez, el amor de su vida. Pero para Abraham Quintanilla, ella era un destino que él mismo construyó desde que la escuchó cantar. Lo que nadie imaginó es que ese éxito arrollador la estaba empujando, paso a paso, hacia su día más oscuro. Pero para entender la historia, primero tenemos que regresar al principio. Al día en que un padre escuchó cantar a su hija y tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. 16 de abril de 1971, Lake Jackson, Texas. Nadie podía imaginar que aquella mañana estaba naciendo la mujer que cambiaría para siempre la historia de la música latina. Afuera, el sol comenzaba a iluminar las calles como cualquier otro día. Los automóviles pasaban frente al hospital sin saber que, detrás de una de aquellas ventanas, una familia acababa de recibir a la tercera de sus hijos. La llamaron Selena. Era una bebé tranquila. Dormía ajena al destino que el mundo le tenía preparado. No existían los escenarios, no existían los millones de discos vendidos, no existían los premios, los aplausos, ni tampoco el pasillo de un hotel donde, 23 años después, correría desesperadamente por su vida. Solo existía una niña que acababa de llegar al mundo. Y un padre que, sin saberlo, terminaría marcando cada uno de sus pasos. Los primeros años transcurrieron como los de cualquier familia trabajadora del sur de Texas. Selena creció rodeada del cariño de sus hermanos, Abe y Suzette, entre reuniones familiares, música y el orgullo de sus raíces mexicanas. Aunque descendía de mexicanos, en casa hablaba principalmente inglés. Nadie imaginaba que aquella pequeña terminaría conquistando a millones de personas cantando en español, un idioma que todavía no dominaba. Fue cuando apenas era una niña cuando ocurrió algo que Abraham Quintanilla jamás olvidaría. Una tarde, Selena comenzó a cantar casi por juego.
No buscaba impresionar a nadie, solo repetía una melodía que había escuchado poco antes. Abraham levantó la mirada. Permaneció inmóvil. Esperó a que terminara. «Marsella, ¿la escuchaste?», preguntó en voz baja. Su esposa sonrió con ternura. «Es solo una niña». Abraham negó lentamente. «No, esa niña tiene un regalo». Aquel instante cambió el rumbo de toda la familia. Durante años, Abraham había perseguido el éxito con su grupo, los Dinos. Conocía el rechazo, las noches interminables de carretera y la frustración de ver cómo los sueños parecían escaparse una y otra vez. Cuando escuchó la voz de Selena, sintió que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Y decidió no dejarla pasar. Al principio todo parecía un juego. Después de la escuela, Abe aprendía el bajo. Suzette practicaba la batería. Selena se colocaba frente al micrófono con una sonrisa inocente mientras su padre escuchaba atentamente cada nota. Otra vez, Selena. Ella volvía a cantar. Muy bien, pero otra vez. No había gritos. Había disciplina. Una disciplina que poco a poco comenzó a reemplazar la infancia. Entonces llegó la crisis. El restaurante familiar empezó a quedarse sin clientes. Las deudas crecían. Cada noche Abraham hacía cuentas en silencio, buscando una salida que parecía no existir. Hasta que una mañana reunió a toda la familia. Escúchenme bien, vamos a salir adelante, pero tendremos que hacerlo juntos. Los niños guardaron silencio. Fue Selena quien preguntó con la inocencia de su edad. ¿Qué vamos a hacer, papi? Abraham respiró hondo antes de responder. Vamos a cantar. Aquellas 4 palabras cambiaron el destino de los Quintanilla para siempre. La vieja camioneta familiar sustituyó las tardes de juegos. Las carreteras reemplazaron los patios de la escuela. Mientras otros niños celebraban cumpleaños con amigos, Selena recorría kilómetros para cantar en ferias, restaurantes, bailes y pequeños escenarios donde muchas veces el público apenas prestaba atención. Dormía sobre los asientos de la camioneta. Comía cuando había tiempo. Ensayaba cuando los demás descansaban. Y al terminar cada presentación, Abraham repetía siempre la misma frase. Mañana será mejor. Ella nunca discutía. Nunca preguntaba por qué. Simplemente confiaba. Había un desafío más. El público al que debían conquistar hablaba español, pero ese no era el idioma natural de Selena. Así que Abraham colocaba las letras de las canciones frente a ella y le pedía repetirlas una y otra vez. Otra vez. Otra vez. Una más. Selena memorizaba sonidos antes de comprender su significado. Cantaba con el corazón un idioma que todavía estaba aprendiendo. Sin darse cuenta, estaba construyendo el puente que años después uniría a millones de personas con su voz. Con el paso del tiempo, aquella niña dejó de ser una promesa. Comenzó a convertirse en una estrella. Pero mientras el mundo veía crecer a una artista extraordinaria, había algo mucho más profundo que también estaba creciendo en silencio. Selena aprendió desde muy pequeña que las decisiones importantes las tomaba otra persona. ¿Qué cantar? ¿Dónde presentarse? ¿Qué camino seguir? Ella obedecía porque confiaba plenamente en su padre. Y esa confianza absoluta, que durante años parecía llevarla únicamente hacia el éxito, algún día también la conduciría al lugar del que ya no regresaría. 1989. Corpus Christi, Texas. Después de años recorriendo carreteras interminables, durmiendo en una vieja camioneta y cantando en escenarios donde pocas personas conocían su nombre, la vida de Selena estaba cambiando. Los conciertos eran cada vez más grandes. Las radios comenzaban a tocar sus canciones. El público ya no iba únicamente a escuchar música tejana. Iba a verla a ella. Pero mientras la fama crecía frente a los reflectores, otra historia comenzaba a escribirse lejos de las cámaras.
Todo empezó con la llegada de un nuevo guitarrista. Se llamaba Chris Pérez. Tenía apenas veintitantos años, el cabello largo, una apariencia que rompía por completo con la imagen tradicional que Abraham Quintanilla esperaba para quienes rodeaban a su familia y un talento que nadie podía negar. La primera vez que tocaron juntos, algo cambió sobre el escenario. No fue una mirada de amor. Fue complicidad. Mientras Selena cantaba, Chris parecía anticipar cada movimiento de la banda. Las guitarras respondían exactamente cuando la voz de Selena lo necesitaba. Era como si llevaran años tocando juntos. Con el paso de los meses, esa conexión musical empezó a convertirse en algo mucho más profundo. Después de los ensayos, seguían conversando. Hablaban de música, de películas, de los lugares que soñaban conocer cuando las giras terminaran. Por primera vez en mucho tiempo, Selena podía hablar con alguien que no esperaba nada de ella más allá de su compañía. Con Chris no era la estrella. Era simplemente Selena. La joven que soñaba con abrir una línea de ropa, tener una familia y algún día vivir una vida tranquila, lejos del ritmo agotador de los conciertos. Pero había un problema. En la familia Quintanilla casi nada permanecía oculto durante mucho tiempo. Abraham comenzó a notar pequeños detalles. Miradas que duraban demasiado. Sonrisas discretas. Conversaciones que terminaban justo cuando él aparecía. Y comprendió lo que estaba ocurriendo. Según contaría años después Chris Pérez, la reacción fue inmediata. Abraham dejó claro que no aprobaba aquella relación. No se trataba únicamente de una cuestión personal. Temía que un romance destruyera todo aquello por lo que la familia había luchado durante años. Para él, Selena no solo era su hija. Era el corazón del proyecto que había construido durante casi 2 décadas. La discusión fue inevitable. Ese muchacho no puede seguir aquí, habría sido en esencia el mensaje que transmitió Abraham. Durante años, Selena había obedecido cada decisión de su padre. Pero esta vez ocurrió algo distinto. Por primera vez decidió elegir por sí misma. El 2 de abril de 1992, Selena y Chris cruzaron las puertas de un juzgado en Texas y se casaron en secreto. No hubo invitados. No hubo fotógrafos. No hubo música. Solo 2 jóvenes convencidos de que el amor debía decidir su propio destino. Cuando Abraham recibió la noticia, sintió que había perdido el control por primera vez. Las horas siguientes fueron las más tensas que había vivido la familia. Sin embargo, el tiempo hizo lo que las discusiones no pudieron hacer. Poco a poco, Abraham aceptó el matrimonio. Chris regresó a la banda. Las heridas comenzaron a cerrar. Y por un momento parecía que la paz había vuelto a los Quintanilla. Pero mientras todos estaban concentrados en aquella reconciliación, otra persona seguía avanzando silenciosamente hacia el centro de la vida de Selena. No era cantante. No era músico. No pertenecía a la familia. Era una admiradora que había logrado convertirse en alguien indispensable. Siempre estaba disponible. Siempre resolvía problemas. Siempre parecía preocuparse por Selena más que nadie. Su nombre era Yolanda Saldívar. Y mientras el amor de Chris lograba derribar la única decisión que Selena se había atrevido a desafiar, Yolanda comenzaba a ocupar un lugar que nadie imaginó que terminaría siendo el más peligroso de todos. Porque las mayores tragedias rara vez anuncian su llegada. Casi siempre empiezan con una sonrisa, y con alguien en quien todos deciden confiar. Mientras Selena vivía el momento más feliz de su carrera y comenzaba a construir una nueva vida junto a Chris Pérez, otra historia avanzaba silenciosamente entre bastidores. Todo empezó con una llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba una mujer llamada Yolanda Saldívar. Era enfermera de profesión y admiradora incondicional de Selena.
Llevaba tiempo insistiendo en que la cantante merecía un club oficial de fans, un espacio organizado para miles de personas que seguían cada uno de sus conciertos. Abraham Quintanilla aceptó conocerla. La reunión fue breve. Yolanda se mostró educada, organizada y, sobre todo, completamente entregada al proyecto. Parecía la persona perfecta. «Creo que podemos confiar en ella», comentó Abraham tras aquel encuentro. Nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa decisión. En pocos meses, Yolanda dejó de ser una simple admiradora. Comenzó a organizar eventos. Respondía cartas. Administraba el club de fans. Conocía los horarios de Selena. Entraba y salía de las oficinas con total libertad. Y poco a poco, también empezó a entrar en la vida privada de la familia. Con Selena construyó una relación diferente. No se presentaba como una empleada. Se presentaba como alguien que siempre estaba dispuesta a escucharla. Cuando la cantante terminaba agotada después de una gira, Yolanda estaba allí. Cuando necesitaba ayuda con algún proyecto, Yolanda aparecía. Cuando surgía un problema, ella siempre tenía una solución. Era una presencia constante. Y precisamente por eso dejó de llamar la atención. En 1994, Selena comenzó a cumplir otro de sus grandes sueños. Además de la música, quería abrir boutiques con diseños creados por ella misma. Pasaba horas dibujando vestidos, telas y accesorios en cuadernos que llevaba a todas partes. Aquellas tiendas no eran solo un negocio, representaban la posibilidad de construir algo que naciera de su propia creatividad. Para administrar ese proyecto hacía falta alguien de absoluta confianza. La elección pareció obvia. Yolanda Saldívar. Durante un tiempo, todo funcionó con aparente normalidad. Hasta que empezaron a aparecer pequeñas señales. Proveedores que aseguraban no haber recibido pagos. Socios que preguntaban por facturas desaparecidas. Empleados que encontraban documentos con cifras que no coincidían. Al principio parecían simples errores administrativos. Pero los errores comenzaron a repetirse. Demasiadas veces. Entonces Abraham ordenó revisar las cuentas. Un contador externo empezó a reconstruir cada movimiento financiero. Lo que encontró hizo que el silencio se apoderara de la familia. El dinero no había desaparecido por accidente. Alguien lo estaba desviando deliberadamente. Y todas las pruebas conducían hacia la misma persona. La mujer que durante 4 años había compartido la mesa de los Quintanilla. La mujer a la que Selena llamaba amiga. La mujer en quien todos habían confiado. Lo que nadie sabía era que a partir de ese momento, cada decisión tendría consecuencias irreversibles. Y una de ellas terminaría llevando a Selena hasta la habitación 158 de un hotel donde la esperaba el encuentro más peligroso de toda su vida. Habían pasado apenas unos días desde que todo comenzó a derrumbarse. En algún lugar de Corpus Christi, Yolanda Saldívar observó por última vez el revólver que había comprado días antes. Lo sostuvo entre sus manos. El metal estaba frío. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si todavía existiera una posibilidad de dar marcha atrás. Pero no lo hizo. Con movimientos lentos lo guardó dentro de su bolso. Cerró la cremallera. Tomó las llaves de su camioneta. Y salió de casa. Afuera era una mañana cualquiera. Los semáforos cambiaban de color. Las personas caminaban rumbo al trabajo. Nadie podía imaginar que aquella mujer conducía hacia el día que cambiaría para siempre la historia de la música latina. Minutos después llegó al Days Inn. Subió hasta la habitación 158. Entró. Cerró la puerta con cuidado. El cuarto era pequeño. Una cama deshecha, una lámpara encendida, unas cortinas apenas abiertas que dejaban pasar la luz de la mañana. Sobre la mesa de noche dejó el bolso. Lo observó durante unos instantes. Dentro estaba el arma.
El silencio parecía hacerse más pesado con cada minuto que pasaba. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes. Yolanda respiró hondo antes de abrir. Del otro lado estaba Selena. Vestía con sencillez, como alguien que esperaba resolver un problema y volver a casa cuanto antes. «Hola, Yolanda. Gracias por venir». Durante unos segundos ninguna de las dos supo qué decir. La tensión podía sentirse en el ambiente. Selena entró despacio. Miró las carpetas con documentos dispersas sobre la cama. Después su mirada recorrió la habitación. Se detuvo un instante sobre la mesa de noche. Sobre el bolso. Algo parecía fuera de lugar. No dijo nada. «Traje todo lo que me pidió mi papá», dijo con voz tranquila. «Solo quiero recoger los documentos y terminar con esto». Yolanda bajó la cabeza. «Selena, todos están contra mí. No quiero pelear contigo. Entonces ayúdame». La habitación volvió a quedar en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Yolanda caminaba de un lado a otro. Hablaba deprisa. Saltaba de un tema a otro. Por momentos lloraba. Por momentos sonreía. Selena comenzaba a notar que algo no estaba bien. La mujer que tenía delante ya no era la administradora organizada que había conocido durante años. Parecía otra persona. Selena volvió a dirigir la mirada hacia la mesa de noche. Sintió un escalofrío imposible de explicar. No sabía exactamente por qué. Solo tenía la sensación de que debía marcharse. Pero todavía faltaban los documentos. Y esos documentos eran importantes para su familia. Intentó mantener la calma. «Yolanda, dame los papeles y terminemos esto». En lugar de responder, Yolanda comenzó a hablar de traiciones, de abandono y de todo lo que, según ella, estaba perdiendo. Las palabras ya no seguían un orden. La habitación parecía hacerse cada vez más pequeña. Entonces ocurrió algo inesperado. Yolanda aseguró que necesitaba ayuda médica urgente. Dijo que había sido víctima de una agresión y que tenía miedo de ir sola. Selena dudó. Podía marcharse. Podía dejar todo atrás. Pero ayudar a los demás siempre había sido parte de su forma de ser. «Está bien, vamos». Horas después, ambas regresarían nuevamente al hotel. Y sería en ese segundo ingreso a la habitación 158 donde los últimos minutos de Selena Quintanilla comenzarían a escribirse. La puerta volvió a cerrarse. Mientras Yolanda buscaba los últimos documentos, Selena tomó el teléfono. Marcó el número de Chris Pérez. Cuando él respondió, ella habló en voz baja. «Amor, algo no está bien». Chris guardó silencio unos segundos. Después respondió con firmeza. «Sal de ahí, ahora mismo». Selena miró la carpeta que todavía no tenía en las manos. Miró la puerta. Miró a Yolanda. Y respondió casi en un susurro. «No puedo, mi papá necesita esos documentos». Colgó. Aquella fue una de las últimas decisiones de su vida. Y también el comienzo de los segundos más oscuros de aquella mañana. La habitación quedó completamente en silencio. Selena seguía de pie, sosteniendo la carpeta con los documentos que había ido a buscar. Durante unos segundos, ninguna de las dos mujeres habló. Yolanda la observaba fijamente. Selena respiró profundo. «Creo que ya es suficiente, me voy». Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Detrás de ella solo se escuchó un sonido seco. El de un objeto metálico siendo levantado lentamente. Selena alcanzó a girar apenas unos centímetros. Entonces, ¡bang! El disparo rompió el silencio del hotel. El impacto le atravesó la espalda y destrozó parte de su hombro. Durante una fracción de segundo, el mundo pareció detenerse. Selena cayó hacia adelante, pero reunió fuerzas para levantarse.
No miró atrás. Solo pensó en salir. Abrió la puerta con dificultad y comenzó a correr por el largo pasillo del hotel. Cada paso dejaba un rastro de sangre sobre la alfombra. Respiraba con desesperación. El aire parecía no entrar a sus pulmones. Detrás de ella, Yolanda salió de la habitación sujetando todavía el revólver. «Selena, espera», gritó. Pero Selena no se detuvo. Sabía que si caía allí, nadie conocería la verdad. El pasillo parecía interminable. 91 metros. Una distancia que para cualquier persona podía recorrerse en pocos segundos. Para una joven de 23 años con una bala atravesándole el cuerpo, aquellos metros parecían infinitos. Cada paso era una lucha contra el dolor. Cada respiración era más difícil que la anterior. Finalmente logró llegar hasta la recepción. El empleado levantó la vista al escuchar los pasos desesperados. Al verla cubierta de sangre, quedó completamente paralizado. Selena reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Levantó lentamente una mano. Señaló hacia el pasillo. Con la voz casi apagada pronunció el nombre de la persona que acababa de dispararle. Yolanda Saldívar. Fueron las palabras que los testigos recordaron con mayor claridad y que más tarde tendrían un enorme peso durante la investigación. Instantes después, su cuerpo se desplomó sobre el suelo. El recepcionista corrió hacia el teléfono y pidió ayuda mientras intentaba mantenerla consciente. Los paramédicos llegaron pocos minutos después. La trasladaron de inmediato al Hospital Memorial Medical Center de Corpus Christi. Los médicos lucharon durante más de media hora por salvarle la vida. Intentaron detener la hemorragia. Intentaron reanimarla. Intentaron cambiar un destino que ya parecía inevitable. A la 1:05 de la tarde, el médico firmó el certificado de defunción. Selena Quintanilla tenía apenas 23 años. Sin saberlo, aquella carrera de 91 metros se convertiría en una de las imágenes más dolorosas y recordadas de la historia de la música latina. Pero mientras el mundo comenzaba a enterarse de la tragedia, la mujer que había disparado seguía encerrada en el estacionamiento del hotel con el arma en la mano. Y las siguientes 9 horas mantendrían a todo Texas conteniendo la respiración. La noticia comenzó a propagarse antes de que las cámaras de televisión llegaran al hotel. Primero fueron las frecuencias de la policía. Después las ambulancias. Minutos más tarde, las estaciones de radio de Corpus Christi interrumpieron su programación. Reportamos que la cantante Selena Quintanilla ha sido herida de bala. Nadie sabía todavía si sobreviviría. En las calles comenzaron a escucharse sirenas por todas partes. Las llamadas a las emisoras no dejaban de entrar. Miles de personas preguntaban lo mismo. ¿Es verdad? ¿Cómo está Selena? Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, los médicos luchaban desesperadamente por salvarle la vida. Pero en el estacionamiento del hotel todavía faltaba otro capítulo de aquella tragedia. Yolanda Saldívar no escapó. Subió a su camioneta roja. Cerró las puertas. Y permaneció allí con el revólver calibre 38 todavía entre sus manos. Cuando llegaron los primeros policías comprendieron que no podían acercarse. Yolanda levantó el arma y la apuntó hacia su propia cabeza. Comenzó entonces una negociación que se extendería durante casi 9 horas. Patrullas rodeaban el vehículo. Francotiradores ocupaban posiciones. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Todo Texas observaba aquella camioneta inmóvil. Dentro de ella, el tiempo parecía haberse detenido. Yolanda seguía sujetando el arma con las manos temblorosas. Afuera, el ruido de las sirenas era constante. Adentro solo existían ella y el silencio. Por momentos lloraba desconsoladamente. Después permanecía inmóvil mirando el volante durante varios minutos. ¿Qué acabo de hacer? ¿Y si Selena sobrevive? ¿Y si ya es demasiado tarde?
Lo único que quedó documentado fueron las conversaciones que sostuvo con los negociadores y las frases que repitió una y otra vez. Yo no quería hacerlo. Fue un accidente. ¿Cómo está Selena? Cada vez que preguntaba por ella, los agentes evitaban responder. Sabían que aquella noticia podía cambiarlo todo. Mientras las horas avanzaban lentamente, cientos de personas comenzaban a reunirse frente al Memorial Medical Center. Algunos rezaban. Otros lloraban abrazando fotografías y discos. Nadie quería creer que la mujer que apenas 5 semanas antes había llenado el Astrodome estuviera luchando por su vida. Poco después llegó la confirmación oficial. Selena Quintanilla había muerto. La noticia recorrió Texas en cuestión de minutos. Luego cruzó la frontera. México entero quedó paralizado. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. Locutores rompieron en llanto al aire. Miles de familias permanecían frente al televisor incapaces de aceptar lo ocurrido. Horas después, uno de los negociadores decidió comunicarle la noticia a Yolanda. Según los reportes de la época, su reacción cambió por completo. Comenzó a llorar con más intensidad. Repetía que nunca había querido matar a Selena. Pero, para ese momento, ya no importaban las explicaciones. La voz que había acompañado a millones de personas se había apagado para siempre. Finalmente, alrededor de las 9:30 de la noche, Yolanda abrió lentamente la puerta de la camioneta. Dejó el revólver en el asiento. Levantó las manos. Y se entregó sin oponer resistencia. Las cámaras captaron cada segundo. Sin embargo, lo más difícil aún estaba por comenzar. Meses después, durante el juicio, los peritos revelarían pruebas que pondrían en duda la versión del accidente y reconstruirían paso a paso lo que realmente ocurrió dentro de la habitación 158. Y millones de personas seguirían ese proceso con la esperanza de encontrar una respuesta que, para muchos, nunca llegó por completo. Después de la tragedia, Abraham Quintanilla se convirtió en el guardián de una historia que millones de personas querían entender. Durante años, su nombre estuvo unido al de Selena. Fue el padre que descubrió su talento. El hombre que la llevó desde pequeños escenarios en Texas hasta los estadios más grandes. Pero también fue el hombre que quedó con una pregunta que lo acompañaría durante toda su vida. Una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué? ¿Por qué Selena terminó entrando sola a aquella habitación? ¿Por qué fue ella quien tuvo que recuperar los documentos? ¿Por qué no estuvo Abraham allí? Después del juicio y la condena de Yolanda Saldívar, muchos pensaron que la historia había terminado. La asesina estaba en prisión. Selena se había convertido en un símbolo. Y Abraham comenzó a proteger su legado con una fuerza que pocas personas podían comprender. Pero con el paso de los años surgió un episodio que volvió a despertar preguntas. Una carta. Una carta enviada a Yolanda Saldívar mientras permanecía en prisión. Un mensaje que sorprendió porque venía precisamente de la persona que durante décadas había sido una de sus mayores críticas. Abraham Quintanilla. ¿Por qué escribirle a la mujer responsable de la muerte de su hija? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron. Durante años, Abraham había hablado de Yolanda con dolor y rechazo. Había dicho públicamente que ella había destruido una vida que apenas comenzaba. Entonces, ¿qué podía haber llevado al padre de Selena a tomar un papel y escribirle? La respuesta nunca fue completamente explicada. Y ahí comenzó el misterio. Según algunos relatos, la intención de Abraham no era perdonar ni olvidar. Era buscar respuestas. Después de tantos años, seguía existiendo algo que ninguna sentencia podía resolver. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella habitación? ¿Qué pasó en los últimos minutos antes del disparo? ¿Qué pensaba Yolanda? ¿Qué vio Selena? ¿Qué palabras quedaron encerradas entre esas 4 paredes?
Porque aunque el juicio determinó la responsabilidad de Yolanda, había preguntas emocionales que ninguna corte podía responder. Una condena podía enviar a alguien a prisión, pero no podía devolverle una hija a un padre. No podía borrar una llamada telefónica. No podía cambiar aquella mañana. No podía deshacer los últimos metros que Selena corrió por aquel pasillo. La relación entre Abraham y Yolanda siempre estuvo marcada por una contradicción. Por un lado, estaba el dolor de un padre que había perdido a su hija. Por otro, la necesidad de entender cómo alguien que había estado tan cerca de Selena pudo convertirse en la persona que terminó quitándole la vida. Durante años, Yolanda continuó manteniendo su versión de los hechos. Afirmaba que el disparo había sido accidental. La familia Quintanilla siempre rechazó esa explicación. Dos versiones completamente opuestas. Dos historias que nunca pudieron encontrarse. Y en medio de ellas estaba Selena. Una joven que ya no podía hablar. Una persona que era la única que conocía exactamente lo ocurrido dentro de esa habitación. Con el paso del tiempo, Abraham envejeció cargando esa historia. Cada aniversario de la muerte de Selena volvía a abrir la misma herida. Cada entrevista traía las mismas preguntas. Cada documental volvía al mismo punto. La habitación 158. La mañana del 31 de marzo de 1995. Y la decisión que cambió todo. La carta a Yolanda representaba algo más profundo que unas simples palabras. Representaba la búsqueda de un padre intentando encontrar algún tipo de cierre en una historia que nunca tendría un verdadero final. Porque hay heridas que no desaparecen con los años. Solo aprendes a vivir con ellas. Y Abraham Quintanilla tuvo que hacerlo durante décadas. Pero mientras esa carta permanecía como uno de los episodios más desconocidos de esta historia, otro detalle seguía esperando salir a la luz. Uno relacionado con los últimos momentos de Selena y con las palabras que pronunció antes de morir. Después del 31 de marzo de 1995, Abraham Quintanilla perdió a la persona que había construido durante 23 años. Pero también comenzó una nueva batalla. Una batalla por mantener viva la memoria de Selena. Porque después de su muerte, el mundo quería conocer cada detalle de aquella joven que había conquistado corazones con su voz, su energía y su forma de conectar con la gente. Y Abraham se convirtió en el hombre que decidía qué historias podían contarse y cuáles permanecerían en silencio. Su primera gran prueba llegó con el proyecto cinematográfico que llevaría la vida de Selena a millones de personas. La película estrenada en 1997, protagonizada por Jennifer López, transformó la historia de Selena en un fenómeno mundial. Para muchos fanáticos, fue la oportunidad de volver a verla, de escuchar sus canciones en las salas de cine, de recordar a la joven que parecía tener un futuro imposible de detener. Pero detrás de cada escena estaba la supervisión de la familia Quintanilla. Abraham quería asegurarse de que la imagen de su hija fuera representada con respeto. Selena no debía ser recordada por la tragedia. Debía ser recordada por sus sueños, por su talento, por la niña que cantaba en restaurantes familiares y terminó llenando estadios. Mientras tanto, la música de Selena seguía creciendo incluso después de su partida. El álbum Dreaming of You llegó a las tiendas en julio de 1995 y logró algo que parecía imposible. Se convirtió en el primer álbum de un artista latino en debutar en el número 1 del Billboard 200. El sueño que Abraham había perseguido durante años finalmente se había cumplido. Pero había una dolorosa realidad. Selena no estaba ahí para verlo. El éxito llegó cuando ella ya no podía subir al escenario, recibir los aplausos ni escuchar a miles de personas cantar su nombre. Durante los siguientes años, Abraham continuó defendiendo el legado de su hija. Homenajes, documentales y proyectos relacionados con Selena pasaban por la aprobación de la familia.
Para algunos, era la manera de proteger una memoria invaluable. Para otros, era una continuación del mismo control que había marcado gran parte de la vida de Selena. Y esa sería una de las preguntas que acompañaría a Abraham hasta el final. ¿Había sido un padre que protegió a su hija del mundo? ¿O un hombre que nunca aprendió a dejarla tomar completamente sus propias decisiones? Décadas después, esa pregunta seguía sin una respuesta definitiva. En 2024, cuando Yolanda Saldívar volvió a hablar públicamente desde prisión, la historia volvió a abrir viejas heridas. Sus palabras generaron reacciones. La familia Quintanilla rechazó su versión. Pero algo había cambiado. Por primera vez en casi 30 años, Abraham ya no tendría la última palabra para siempre. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. El 13 de diciembre de 2025, Abraham Quintanilla murió a los 86 años. Con él se fue la persona que durante 3 décadas había protegido el relato de Selena. El hombre que conoció sus primeros pasos, sus miedos, sus sueños y también sus últimos días. Pero aunque Abraham ya no podía responder las preguntas pendientes, había algo que nadie podía borrar. La voz de Selena seguía viva. Y su historia todavía tenía un último capítulo por contar. Han pasado décadas desde aquella mañana en Corpus Christi, pero hay voces que parecen desafiar al tiempo. Voces que no desaparecen cuando las luces se apagan. Voces que siguen viajando de generación en generación, como si la persona que las dejó grabadas todavía estuviera aquí. Una de esas voces pertenece a Selena Quintanilla. La joven que comenzó cantando en pequeños escenarios de Texas, que aprendió canciones en un idioma que no dominaba completamente, terminó convirtiéndose en un símbolo para millones de personas que encontraron en ella algo más que una cantante. Encontraron orgullo. Encontraron identidad. Encontraron a alguien que les demostraba que sus sueños también podían llegar lejos. Después de su muerte, muchos pensaron que su historia había terminado. Pero ocurrió algo que nadie pudo detener. El 18 de julio de 1995, apenas unos meses después de su partida, llegó a las tiendas el álbum Dreaming of You. Ese día, la voz de Selena volvió a escucharse. Una voz que ya no podía presentarse en un escenario, que ya no podía sonreír frente a sus fanáticos, pero que seguía teniendo el mismo poder. El álbum alcanzó el número 1 del Billboard 200 y abrió una puerta que Selena había estado intentando cruzar durante años, llegar al público internacional sin abandonar sus raíces. El sueño que había perseguido durante tanto tiempo finalmente se cumplió. Pero ella no estaba allí para verlo. Y quizás esa es una de las partes más dolorosas de su historia. El éxito que tanto había buscado llegó cuando ya no podía sostener el premio entre sus manos. Con el paso de los años, su legado siguió creciendo. Su música continuó sonando en radios, películas y hogares de personas que ni siquiera habían nacido cuando Selena estaba viva. En Corpus Christi, una estatua frente al mar recuerda a aquella joven que cambió la historia de la música latina. Miles de personas siguen visitando ese lugar. Algunos llevan flores. Otros llevan fotografías. Otros simplemente se sientan en silencio, mirando el horizonte, recordando a un artista que se fue demasiado pronto. Chris Pérez, el hombre que compartió una parte de la vida de Selena, también continuó llevando su recuerdo consigo. Años después habló del amor que vivieron y de los momentos que compartieron lejos de los escenarios. Porque detrás de la estrella mundial siempre existió una joven que soñaba, que reía, que tenía planes para el futuro. Una mujer de 23 años que todavía tenía muchas historias por escribir. La muerte de Selena dejó preguntas que probablemente nunca tendrán todas las respuestas. Preguntas sobre aquella mañana. Preguntas sobre las decisiones que se tomaron. Preguntas que quedaron atrapadas en el tiempo. Pero hay algo que nadie pudo quitarle. Su voz. Porque aunque las personas desaparezcan, algunas historias permanecen.
Y 30 años después, Selena sigue demostrando que hay artistas que no pertenecen solamente a una época. Pertenecen a todos los que encuentran un pedazo de ellos mismos en sus canciones. Mañana conocerás la historia de otro ícono cuya muerte también dejó un misterio que nadie ha podido resolver. Y cuando descubras quién fue el personaje que estuvo presente aquel día, entenderás por qué esa historia sigue provocando escalofríos. Si te gustan las historias de grandes figuras, secretos, momentos que cambiaron la historia y documentales que revelan el lado más humano de los famosos, suscríbete a Vidas de Impacto. Activa la campana porque seguiremos contando las historias que el tiempo nunca pudo borrar.